¿Usted cree que hay suficientes espacios para la educación en Venezuela? Por una parte hay, lo que pasa es que la agarran para otra cosa. Por supuesto que sí, por supuesto, siempre lo ha habido. En el pasado la educación era más completa, las materias se veían realmente con bastante decisión y el estudiante tenía muchas cosas que hacer, el estudiante podía investigar, sumémosle el hecho de que la computadora te facilita todo y ya el estudiante no quiere investigar, simplemente le da una tecla y ya tiene el trabajo resuelto y eso realmente hay que eliminarlo. Creo que sí, lo que no hay es que están abandonados, pues. Entonces hay que buscar la forma de rescatarlos y de darle un mayor desarrollo a nuestra educación. Yo creo que no, creo que deberían crear más escuelas, más universidades, más liceos e incluso más preescolares, ya que estos niños requieren de una educación básica sumamente espectacular que deberían darle porque son el futuro de nuestro país. Continuamos en Soluciones el día de hoy hablando de eso, de calidad versus cantidad escolar. Preguntaba yo antes de hacer la pausa al profesor Bebo Jáuregui si tienen alguna cifra, algunas estadísticas de este paso que ha habido entre los quienes estudiaban en las instituciones públicas y las instituciones privadas. ¿Ha habido alguna variación en las instituciones privadas con respecto a las instituciones públicas? Sí, bueno, mira, primero que uno tiene que aclarar que en este país toda la educación es pública. Constitucionalmente y todas las leyes que hemos tenido lo sancionan así. La diferencia que hay es la iniciativa pública, pero protagonizada por privados, y la iniciativa oficial, pues que es la del gobierno Estado. Y ahí es una de las grandes paradojas no resueltas ahorita, al menos teóricamente, pero que ocurren en todas las series que se colocan de matrícula. Y es que paradójicamente el año 2000, en el 1999, el discurso que llegaba a la fuerza, al mundo educativo, era un discurso contra privatizador. En el programa de gobierno de Chávez, el meollo del asunto era revertir una tendencia que se decía que era privatizador. Pero hoy, después de 14 años, bueno, 13 años, que es la información que salió en la última memoria y cuenta, una de las grandes paradojas es que cuando tú colocas la dinámica de los alumnos atendidos por instituciones oficiales y los alumnos atendidos por privadas, en todos los niveles, hasta media, da que el crecimiento es mayor en privado. Claro, por supuesto. ¿Hay un descenso en la matrícula oficial? No, hay un estancamiento en la iniciativa oficial. La Cari tiene razón. No es verdad, nosotros no estamos ante una contracción de la matrícula como la que tuvimos en el año 1994, pero sí tenemos un estancamiento, y es un estancamiento que es de la iniciativa puramente oficial, porque la iniciativa privada crece en unas proporciones mucho menores, pero crece sostenidamente. En el trabajo que nosotros publicamos permanentemente hay un gráfico y hay un cuadro donde lo demuestra, y eso se puede hacer en preescolar, en básica y en media, con algunas diferencias, por supuesto. Donde es más visible es en media porque el volumen es muy grande y es donde uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que la Constitución sanciona como prioridad la educación que va de 0 a tal? Y el Estado, el gobierno, digamos, se ha retirado un tanto de la iniciativa. Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las grandes cosas que tenemos que resolver, que tenemos que debatir, y que el propio gobierno, ya que estamos en una cosa, explorando soluciones, tiene que definitivamente, no puede seguir ocultando esa realidad detrás de una propaganda masiva. Tiene que sentarse con la gente de las universidades, tiene que estar con la gente de las universidades autónomas a discutir lo que está ocurriendo con la iniciativa oficial, frente incluso la privada, porque además otra cosa, si tú ves la resonancia pública de la educación, lo que los funcionarios de alto rango hacen, constantemente están denostando de la iniciativa privada, les dicen que son especuladores, todas esas cosas. Y bueno, ¿cómo tú explicas que ese sector esté creciendo más y mejor? Porque se está diversificando bastante, cosa que antes
tú analizas el proyecto de Caldera, la iniciativa privada, la que estaba creciendo realmente era lo que llaman concertada, así le dicen los españoles. Es decir, esa iniciativa tipo Fe y Alegría, que una parte de dinero la ponen autónomamente y otro dinero lo pone el Estado, pues, ¿no? Que eso fue lo que creció durante el periodo de Caldera, y bastante, eso es verdad. Pero no creció la iniciativa esa clásica que uno llama educación privada, pues, ¿no? Que es la educación que tú pagas, ¿no? Totalmente. No, eso durante el gobierno de Caldera el crecimiento fue bastante parecido al histórico. Y aquí nunca ha tenido tanto peso la iniciativa privada como se dice. ¿Y por qué lo tendrá hoy día? Bueno, para darte algunos datos, realmente sí se está produciendo un crecimiento más acelerado del sector privado que el sector oficial. Por ejemplo, aquí están los datos para educación primaria, que se llama ahora, que son los 6 primeros grados, y los datos de la memoria, la última memoria, que trae series por 10 años, del 2003 al 2011-12, ¿no? Entonces tenemos que aquí en primaria hay un decrecimiento en el sector oficial de 113.586 alumnos menos, lo que significa que decreció 3.8. Pero mientras eso sucedía en el sector oficial, en el sector privado, encontramos que hay un incremento de 121.809 alumnos. Y que el crecimiento en la década fue del 24 puntos, casi 25%. ¿Qué significa eso? Que hay una migración, obviamente, desde el sector oficial al sector privado. ¿Tendrá algo que ver con la calidad? Por supuesto, allí vamos. Entonces, como aquí no se consiguen muchos indicadores de calidad, porque lo mejor sería que estuviésemos en uno de esos sistemas que miden la calidad, como no los tenemos que buscar otros indicadores que nos sirvan de referencia para saber qué es lo que está pasando. Entonces, obviamente no se ha mejorado, eso es lo más grave, la educación oficial, porque si se hubiese mejorado la educación oficial, más bien la migración sería al revés. Cualquiera quiere tener a sus hijos en una buena escuela y que no tenga que pagar por ella. Cuando me pongo a pagar por la educación teniendo un sistema escolar tan grande como este, como el que hay aquí, es porque en realidad no me satisface la educación oficial y tengo que pagar en una escuela privada. Las escuelas privadas son de diversas categorías, eso no quiere decir que la educación privada sea completamente toda mejor que la educación oficial. Hay diversos tipos de escuelas privadas. Y entre esas hay unas de mejor y otras de más baja calidad. Pero la gente se está moviendo hacia el sector privado porque no encuentra satisfacción en el sector oficial. Eso en primaria, pero en media es peor todavía. O sea, la proporción en Venezuela, tradicionalmente, la matrícula privada llegaba alrededor del 15%, pero ya en primaria está en el 16%, en primaria, que ya es mucho porque en primaria siempre es lo más bajo. Ahora en media es muy superior, casi llega al 30%. Entonces encontramos que hay otro problema también que se presenta cuando se pasa del 6º grado a lo que se llama ahora la educación media, que antes era el 7º grado. El primer año de educación media hay una reducción, una contracción de la cantidad de aulas de secciones para ofrecer a los alumnos que egresan del 6º grado. Entonces muchos se ven en la disyuntiva de o salir de la escuela o ir al sector privado. Y allí, en lo que llama el Ministerio de Educación Media, también en los 10 años, ha habido un incremento en el sector oficial del 21,53%. Allí sí ha habido incremento, pero el sector privado ha crecido casi el doble, el 43%, en el mismo periodo. Y tiene ya, en total, tiene 28% de los estudiantes de media están en el sector privado. Preguntamos en nuestra cuenta en Twitter por qué o cuáles serían las propuestas para mejorar la educación en nuestro país. Vamos a comenzar de inmediato a pasar la participación a través de nuestra cuenta @solucionesgb. Por ejemplo, Ulises Palencia Pire dice comenzar con los que elaboran los programas de cada una de las asignaturas y ver su capacidad y aptitud. Esto como propuesta para mejorar el sistema educativo venezolano. Además, Gladar Serimar dice niños, adolescentes con problemas emocionales graves, hogares disfuncionales, los padres ven la escuela como un lugar para incluir y para mejorar. Hay que mejorar las escuelas, dice Gladar. También Junior Marcano, que no sea politizada, aumento de sueldo a los educadores y que las instituciones
obliguen a cumplir con el pensum. También Colmar Herrera, maestros y profesoras más preparados. Paola dice, más y mejor educación, para nadie es un secreto que esta va en declive de la sociedad. Además, Junior Marcano dice que las instituciones obliguen a sus educadores a siempre actualizarse con diplomados, maestrías y doctorados. Ahí me detengo. ¿Están preparados los profesores, los educadores en nuestro país? Bueno, las opiniones son muy buenas. ¿Y cómo mejorar la educación? ¿Cómo tener una educación de calidad? ¿Cómo encaminarse, por lo menos, hacia un sistema escolar de calidad? Eso se sabe cómo hacerlo. Eso se sabe, porque hay teorías pedagógicas que desde hace mucho tiempo han orientado cómo debe ser la enseñanza, y hay también ahora, desde finales del siglo pasado y lo que va de este siglo, y eso se ha intensificado cada vez más, los estudios internacionales de evaluación de la calidad, que no son solamente unas pruebas de rendimiento que se aplican a los niños, no. Después hay todo un estudio que permite identificar cuáles son los factores claves que permiten mejorar las instituciones escolares y mejorar el rendimiento de las escuelas y de los estudiantes. Entonces eso se conoce. El asunto es que hay que hacerlo y hay que aplicarlo. Lamentablemente, en Venezuela no se le presta atención a ninguno de esos estudios. Eso que Venezuela ha firmado, Venezuela es firmante de lo que se llama las metas del 2021, que son las escuelas del Bicentenario, la educación del Bicentenario, con el motivo de que se cumplieron los bicentenarios de la independencia en muchos países latinoamericanos, en prácticamente todos. Entonces se decidió que esos países se reunieran como desde el año 2008 y decidieron tomar unas iniciativas conjuntas que fueron discutidas por todos los países y establecer lo que se llama las metas para el 2021, donde hay una serie de indicaciones muy bien programadas de qué hacer con los sistemas escolares en todos estos años para llegar al 2021 con un mejor sistema y de mayor calidad. Una de ellas son los docentes, es la clave. La clave está especialmente, en muchas cosas, pero especialmente en los docentes. ¿Qué sucede con los docentes en Venezuela? ¿O qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación? Lamentablemente, las instituciones con más experiencia en formación de docentes en Venezuela, como son la UCB, la UCAP, el Pedagógico, la UPEL, en todo su conjunto, hace poco aparecían en las zonas educativas que no se le daba trabajo a los egresados de esas instituciones y se prefería a los egresados de la Universidad Bolivariana, que vienen egresados de lo que se llama el PNF, el Plan de Formación de Educadores. Entonces, bueno, por ahí ya. Después en Venezuela se eliminaron los concursos para ingresar como docente, para trabajar como docente. Eso fue eliminado, entonces no permite escoger a los mejores para el ejercicio de la docencia. Tampoco se hace selección para ingresar a los estudios de docencia. Tampoco se ofrecen becas a los mejores estudiantes que egresen del bachillerato para que tomen la carrera docente. Entonces, eso no lleva a que podamos tener los mejores docentes.